Bueno, la agenda de hoy vamos a ver un esquema estándar del flujo de compras. Vamos a ver los datos maestros que son necesarios para este módulo de compras y los pasos generales en la elaboración de un proceso de compras son 7, son los que tenemos en la pantalla. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Voy a tocar también un poco algunas de las actividades propias o específicas, ¿no?, que se tienen que hacer en algunos de estos flujos. Por ejemplo, el módulo de compras, ¿dónde lo localizamos? Esta pantalla de Easy Access es muy conocida para ustedes y se encuentra ubicada en logística, gestión de materiales y compras. El módulo de compras tiene mucha relación con producción, todos aquellos que tienen producción lo saben, y también con el módulo de ventas, al final de cuentas, ¿no? Podemos tener productos, materias primas, y también podemos tener servicios. Bueno, en esta imagen podemos ver este flujo básico. De manera estándar, digamos que el flujo empieza con la creación de las solicitudes de pedido, pero la realidad es que una de las mejores prácticas en SAP es que se generaran lo que se conoce como peticiones de oferta. Estas peticiones de oferta nos van a servir para, como si lanzáramos un concurso con nuestros proveedores, y ahí pudiéramos hacer una comparación que nos ayuda cuando vamos a determinar esa fuente de adquisición. Vamos a seleccionar el proveedor. Bueno, vamos a seleccionar nuestro proveedor y empezamos prácticamente con lo que es la gestión de nuestros pedidos. Yo aquí puse también un paso que es la supervisión de los pedidos, que también viene un poco con lo que es las estrategias de liberación, que también muchos de ustedes las ocupan. También hablamos de una entrada de mercancía, de un control de facturas y de una gestión de pagos. Como yo les comentaba, este módulo está relacionado con algunos otros y, por ejemplo, después de la entrada de mercancía, nosotros podemos tener WM, algunos de nosotros, de sus sistemas tienen WM, que todo el manejo de la gestión de stock es un tema amplio, y eso también va aunado con un tema de inventarios, que también es muy amplio. Entonces, nada más voy a tocar prácticamente los pasos que vemos en esta lámina. Ahora, el primer punto para que nosotros podamos tener éxito en nuestro proceso de compras, son los datos maestros. Si nosotros no tenemos la información de manera correcta, pues es obvio que la información que vamos a procesar, pues la vamos a tener mal. Lo básico para generar una solicitud de pedido o un pedido de compra o un contrato marco, etcétera, es que tengamos un maestro de materiales, un maestro de proveedores, y aquí estoy tocando un punto que se llama clasificación. Esta clasificación maneja todo aquello que son lotes o características especiales de los productos. Tal vez manejamos caducidades, tal vez manejamos, bueno, lo que más se maneja aquí en general en sus empresas son lotes. Pero, por ejemplo, si fuéramos una empresa que maneja vinos,
estos clasificadores se utilizan para poner todas esas características, que el país y la región, el tipo de vino, etcétera, ¿no? Para eso se utilizan esos clasificadores y yo lo estoy tocando porque es un punto muy importante. Ahora, yo sé que algunas empresas pudieran tener su propia área de datos maestros, pero creo que son las menos. Entonces, cuando ustedes quieren crear un material, este material se crea en la transacción MM01. Aquí lo recomendable es que utilicemos siempre materiales modelo. O sea, si ya tenemos un material que está funcionando, pues utilicemos un material modelo, pero con el cuidado de que hay que cambiar los datos que no sean o que sean nuevos, ¿no? Por ejemplo, el nombre, ¿no? Tienen que cambiar los nombres, validar si el tiempo de entrega va a ser el mismo, etcétera. Para el alta de los materiales, les repito, tenemos la transacción MM01. Tenemos también una transacción que es la MM02 para la modificación de estos materiales. Y tenemos la transacción MM03 para la visualización de los materiales, que creo que en la mayoría de los casos es la transacción a la que todos tienen acceso. ¿Para qué nos sirve esta transacción? Pues para visualizar precisamente cada una de las características que tienen nuestros materiales. Como les repito, en algunos lugares pues hay una área que se dedica en exclusivo a esto, porque la verdad la creación de los materiales yo les digo que es un proceso como artesanal, porque les repito, al final lo que tú alimentes es lo que vas a recibir. Y para todas aquellas empresas que tienen, por ejemplo, producción o calidad, es básico cada uno de los datos que vienen ahí. Otra información que es muy importante es cuando utilizamos el MRP. Este MRP es lo que nos permite determinar en qué momento debemos elaborar una nueva solicitud de abastecimiento de nuestros materiales. Las vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, otro dato que es muy, muy importante son nuestros proveedores. Para crear proveedores tenemos dos transacciones. Yo normalmente recomiendo la transacción XK01. ¿Por qué? Bueno, porque en esta transacción vamos a poder tocar los datos de sociedad y los datos de compras. Es como si en un solo paso creáramos nuestros datos de compra. ¿Qué ponemos en los datos de compra? ¿A cuántos días le vamos a pagar? Si nuestro proveedor utiliza un esquema especial, que esto se utiliza mucho en los casos intercompañía o en los casos de importación, es donde principalmente se generan esquemas para que cuando se hacen los cálculos de los pedidos nos traigan la información correcta. Y toda la parte de sociedad es obviamente cuenta de banco, condiciones de pago, etcétera, ¿no? Entonces, yo por eso recomiendo que todos los proveedores se creen por esta transacción. Al igual que en el caso de los materiales, tenemos una transacción para modificar, que es la XK02, o para consultar, que es la XK03, que normalmente todas las transacciones de visualización, por ejemplo, si yo soy el que hago todos los pedidos de compra, pues sería bueno que a lo mejor yo pudiera consultar, ¿no? Las condiciones tanto de los materiales como de los proveedores. Ahora, también hay datos que son básicos que no podemos modificar. Por ejemplo, haciendo referencia a los materiales. Si yo ya creé que es un material de tipo, los estándar, que es el RAW, ya no le puedo cambiar
el tipo de material. Lo mismo pasa en el caso de los proveedores con los grupos de compra. Si ustedes ya lo crearon como proveedor nacional, no lo pueden modificar a que ahora sea proveedor extranjero. Forzosamente se tiene que crear un nuevo proveedor. Ahora, al ser un sistema integral, SAP no nos permite que borremos información, pero sí la podemos bloquear. Vamos a suponer que me equivoqué cuando creé mi proveedor y pedí que su grupo de compras fuera nacional, pero es un proveedor internacional. Si no se ha usado, ese es el primer, se bloquea y se crea uno nuevo. Si ya se usó, pues como en todos los procesos de SAP, pues siempre es un poco más complicado. No podemos borrarlos, pero sí podemos marcarlos para borrado para que ya no se usen. Algo que también utilizamos mucho en compras son los servicios. Estos servicios pues normalmente son para reparaciones, para el mantenimiento del elevador, arreglo de alguna instalación eléctrica, etcétera. Pero para evitar que la base de datos se haga así como muy grande, primero tenemos que revisar en la transacción AC06 qué servicios tenemos. Si el servicio ya existe, pues lo utilizamos. Obviamente hay que validar que esté extendido en nuestro grupo en nuestros datos de compra, etcétera, ¿no? Que la unidad de medida con la que se dio de alta sea la correcta, etcétera, etcétera. Ahora, si fuera necesario crear ese servicio, tenemos una transacción que es la AC01. Datos básicos, tipo de servicio, la unidad de medida y la categoría de valoración. Ok, ahora, primer paso del flujo, determinación de necesidades. En este diagrama yo estoy poniendo todo lo que nos pudiera disparar un pedido de compra. Por ejemplo, pudieran hacer de una necesidad de ventas, que ventas llegue y te diga, pues voy a vender, no sé, si yo vendo, no sé, celulares, pues, ¿sabes qué? Ya llegó un pedido muy grande y tú necesitas tenerme 1000 celulares para fin de mes. Entonces ahí la necesidad no la está proponiendo ventas. Como es un producto terminado, pues tengo que llevarlo a generar órdenes de fabricación y tengo que seleccionar toda la materia prima o comprar toda la materia prima que necesito para producir todos esos productos terminados. O en algunos casos, pues yo no vendo nada que pase por producción, a lo mejor vendo, pues no sé, papelería, entonces pues no mi necesidad pues nada más viene de que pues va a venir el inicio del ciclo escolar, pues ahora necesito tener muchas libretas, ¿no? Nada más que yo lo estoy poniendo este diagrama porque les reitero, muchos de ustedes tienen configurados el módulo de producción. Entonces, es de manera general lo que nos permitiría hacer o generar una necesidad que llegue al área de compras y empiece todo el proceso. Ahora, estas necesidades las podemos crear por medio de solicitudes de pedido en la transacción ME51N, de la cual yo también sé que muchos de ustedes ya son expertos. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo en qué parte del menú se encuentra la transacción, o si ya la tienen en favoritos, pues ya la localizan en su menú de favoritos. Y la pantalla que tienen en el lado derecho es cómo se ve esa solicitud de pedido. En el caso de compras, la solicitud de pedido es el único documento que no tiene un encabezado. Solamente maneja posiciones. En estas posiciones nosotros podemos adquirir o podemos hacer una solicitud a lo mejor de un producto que sea nuevo.
¿no? Y vamos a nada más a crear la solicitud y dependiendo del precio o de la evaluación que nos hagan nuestro gerente, por ejemplo, a lo mejor el gerente de compras nos dice, tú vas a necesitar ahora marcadores azules, ¿no? Pero no es un producto que yo compre normalmente. Cuando es un producto que no sabemos si se va a utilizar de manera general en la empresa, lo podemos crear o podemos hacer nuestra solicitud, lo que se conoce de manera imputada, y colocamos ese nombre en la columna de texto. Ahí yo pongo que en esta ocasión, a lo mejor por moda, se necesitan marcadores azules. Pero como todavía no sabemos si nuestra solicitud va a ser aprobada o va a pasar a algo más, no hemos creado un material. Esta es la característica principal, que no tenemos un material creado en el sistema. Entonces, colocamos marcadores azules en el texto breve y empezamos a llenar el resto del proceso de la solicitud de compra, es decir, su cantidad, el grupo de artículos, el centro y demás. Esa es una forma que nos puede venir una nueva necesidad. Otra es por medio de las órdenes previsionales. Estas órdenes previsionales exclusivamente son para el área de producción. Y aquí forzosamente sí tenemos que tener un material y un material ya dado de alta en el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer, retomando el ejemplo del inicio del ciclo escolar, y a mí un cliente ya me dijo, yo voy a necesitar 2,000 libretas con estas características. Bueno, en el campo donde dice pedido individual, yo le levanto el pedido al cliente y cuando creo la orden previsional, le pongo ahí el número del pedido que me está generando esta necesidad, de qué material, en qué centro y una serie de datos, cuántos necesito, para cuándo los necesito, etcétera. Eso es una orden previsional que nace a partir de una necesidad que ya venga de un pedido de ventas. También tenemos una transacción que es la MD04. En esta transacción, como podemos observar, podemos consultar de dónde de dónde nació esa necesidad, si fue una necesidad de una solicitud de compras o si fue una necesidad de una orden previsional. Y desde aquí la podemos, si viene por ejemplo de una orden previsional, yo la puedo convertir a solicitud de pedido. Entonces, esta transacción nos sirve para consultar todas nuestras necesidades de un producto. Aquí sí tiene que ser un producto ya dado de alta en el sistema y que lo podemos convertir al siguiente proceso. Ok, ahora, hablábamos de, bueno, ¿cómo determino quién es el mejor candidato a aprovisionarme mi orden? En muchos lugares ocupan o pedidos de oferta o, peticiones de oferta o pedidos abiertos, que muy pocos ocupan la petición de oferta, pero la verdad es que es muy buena porque si nosotros tenemos configurado lo que es la evaluación de los proveedores, cuando yo ocupo o cuando yo creo esta petición de oferta y quiero convertirla a solicitud, me hace una comparación con los calificadores que yo tengo de los proveedores. Y ahí me permite que yo seleccione pues, cuál sea el más adecuado, ¿no? Aquí, esta pantalla, si yo manejé peticiones de oferta, en la transacción ME57 me permite que yo compare. En el ejemplo, bueno, no tengo peticiones de oferta creada, pero si tuviera las peticiones, aquí me dice que el número de la petición, la posición del pedido, etcétera, y me da los comparadores de qué proveedor sería el más adecuado para aprovisionarme mi producto. Obviamente tenemos que considerar cuál me da más calidad, cuál tiene mejor precio, etcétera.
de acuerdo a las características que requiera nuestro producto, ¿no? Ahora, un punto muy importante que nosotros debemos manejar, que creo que me adelanté en la lámina. Ay, creo que me salté. Ah, no. Ya hice la selección del proveedor, perdone. Hay un punto que es muy importante en este proceso de estrategias de... Ah, ok. Tengo una pregunta aquí que es muy importante. Me están diciendo que cuál es el papel del registro info. El registro info es uno de los datos maestros también más importante. El registro info es la combinación entre el material y el proveedor. Cuando nosotros creamos un pedido, porque esto ya se utiliza más hasta los pedidos de compra. Cuando yo utilizo un pedido de compra, por estándar, la columna de precio debe de estar no modificable, porque el registro info ya nos indica tiempo de entrega y principalmente el precio en el que nos lo va a dar el proveedor. Esa es la función principal de ese registro info. Y también que no estemos teniendo una manipulación de nuestros precios, porque la columna debe de estar bloqueada. Ahora, un tema que es muy importante dentro de el proceso de compras son las estrategias de liberación. La situación de tener una estrategia de liberación es que haya una validación de que realmente el producto se necesita, porque a veces, pues a lo mejor queremos pedir, como les digo, o sea, marcadores azules y resulta que a lo mejor nadie o solamente un cliente lo pidió y solo quiere uno, ¿no? Perdón, es que alguien me escribió, pero creo que la pregunta me la hizo como incompleta. Ah, ok. Es que me dicen que, bueno, es que los registros info, sí hay una parte donde en la solicitud de pedido pues, los podemos utilizar, pero es cuando tú seleccionas la fuente de aprovisionamiento. Si ya la tienes ahí, pues lo seleccionas. Incluso te puede proponer más de un proveedor. Ok. Espero que le haya contestado su pregunta. Bueno, perdón. Entonces, la solicitud, las estrategias de liberación es una aprobación que necesitamos para saber realmente si nuestro producto lo vamos a necesitar o si a lo mejor estamos pidiendo algo que en la vida se va a vender en nuestra empresa, ¿no? Podemos hacer la liberación tanto individual como una liberación colectiva. Vamos a ver las pantallas donde se hace una y otra. Nada más que cuando hacemos una liberación colectiva, pues sí tenemos que considerar que vamos a liberar lo que esté dentro del mismo grupo y el mismo código de liberación. Normalmente, los datos que se utilizan para aplicar una estrategia es centro de costo, solicitante en algunos casos, qué tipo de imputación estamos ocupando y algo muy importante es el valor, ¿no? Porque si, por ejemplo, no es lo mismo que compre 10 lápices que me dan un monto total de 30 pesos a que quiera comprar un refrigerador que cuesta 100,000, ¿no? Por decir algo. Ahora, para que se pueda cambiar esta solicitud de pedido a orden de compra, es importante que se haya aprobado por todas las personas que están. ¿Cuántos niveles de estrategia son necesarios? Depende, ahí depende de cada una de las empresas. En algunas ocasiones las solicitudes les ponen menos niveles, hay quienes le ponen a lo mejor uno, con que lo apruebe su jefe de área o su jefe inmediato, es más que suficiente. Y a veces en los pedidos de compra es donde se hacen más niveles.
repito, depende de la necesidad de cada una de las empresas, pero yo sí recomiendo que existan estrategias de liberación. Ahora, una estrategia de liberación individual se realiza en la transacción ME54N y les aparece una pantalla como la que tenemos en este momento. Como ustedes verán, bueno, pues tenemos ahí un mensaje que es importante que siempre pongamos para qué es esta solicitud. Y en la parte de abajo tenemos la pestaña de las estrategias y como ustedes se dan cuenta en este ejercicio, bueno, pues, tiene dos. Es importante también recordar que si el primer nivel no se libera, obviamente el segundo nivel nunca lo va a ver. Porque sí me ha tocado en algún momento que me digan, oye, es que no veo mi solicitud. Ah, bueno, es que si no está liberada con el primer nivel y tú eres el segundo o tercer nivel, no lo vas a poder ver. Ustedes lo pueden consultar, podrían consultar la solicitud para saber si ya está liberada y esta consulta se hace en la transacción ME53N en la pestaña de estrategia de liberación. Ahí pueden validar si la liberación previa ya está realizada. Ahora, si quiero hacer una liberación colectiva, les digo, el único requisito es que solo les va a mostrar las del código y grupo que tengan en ese momento. El alcance de mi lista puede ser el que mejor les guste a ustedes. En el ejemplo viene una LB que se muestra de esa manera, o normalmente casi todos ocupan un F que viene como en un cuadro más pequeño. Y ahí van seleccionando, ¿no? Porque como ya traen el detalle de cuánto les va a costar, cuándo lo van a entregar y todo, pues con que las marquen, las contabilicen, las guardan, ya es suficiente para que se liberen más de una. Porque estar en algunas ocasiones liberando una por una es más tardado y un poquito más complejo. Ahora, yo ya convertí o ya liberé todas las estrategias de mi solicitud. Tengo dos formas de poder convertir a pedido de compra. Una de ellas es, ambas son en la transacción M21N, que es la transacción que tenemos en pantalla. Si nosotros nos desplazamos en el detalle de la pantalla del lado derecho, yo le puedo decir qué número de solicitud es. Porque normalmente a la gente que va a elaborar el pedido de compra, si ya viene de una solicitud autorizada, pues ya le llega con qué número, ¿no? Cuando yo le coloco el número de la solicitud, en automático me empieza a poner los demás datos, ¿no? Con qué proveedor la voy a comprar, de qué organización de compra es, etcétera. Entonces, una manera es colocando el pedido de el número de solicitud del lado derecho en el detalle del pedido. Y otra es como se ve en esta pantalla. Si yo no sé cuál es el número de solicitud, etcétera, me auxilio de algo que se llama resumen de documento no activo y me muestra la parte izquierda que tenemos en la pantalla. Y yo puedo ir a buscar si el origen es una petición de oferta, es un pedido abierto, o incluso mis mismas solicitudes, ¿no? Si no me acuerdo del número o lo que sea, pues lo puedo consultar de esta manera. A la hora que me aparece el número de solicitud del lado izquierdo, lo arrastro al carrito y me llena el resto de los datos que ya mencionábamos. Y si conozco el número de solicitud, la sugerencia es que en el detalle de las líneas coloquen número de solicitud y la posición, porque en algunas ocasiones esta solicitud tiene más de una posición. Ahora, los pedidos de compra también pasan por liberaciones. Como yo les digo, yo sí les recomiendo que existan las estrategias de liberación. Obviamente no les voy a decir que le pongan
5 o 6, ¿no? Pero a lo mejor un par de niveles sería como correcto, ¿no? Si yo quiero hacer una liberación colectiva, que es la que normalmente utilizan más, se puede hacer por la transacción M28. Y lo mismo, pues tengo que utilizar el código de liberación, en algunos casos los grupos de liberación, y también el alcance de la lista es al gusto de ustedes. Este es un ejemplo de una lista de tipo LAB o ABL, como la quieran llamar. Pero si mi decisión es que solo quiero liberar un pedido, pues lo hago por la transacción M59N. Y me muestra en esta pantalla, me muestra la sección donde yo localizo en la pestaña de estrategia. Y en este caso, pues la orden de compra nada más tiene una liberación. En algunas ocasiones alguien me preguntaba si cuando hago un pedido de compra podría generar una estrategia de liberación por línea o por producto. No se generan porque, como ustedes pueden ver, las estrategias en los pedidos de compra sí son a nivel cabecera, no son a nivel posición. Entonces, si yo libero esta estrategia, me va a aplicar para todos los productos que traiga mi pedido de compra. Ok, bueno, ya mi pedido lo liberé. ¿Cómo voy a darle seguimiento a ese pedido? Porque tenemos en la transacción ME23N una pestaña que se llama historial. En ese historial nosotros podemos saber si el pedido ya tiene entrada de mercancía, incluso si el pedido ya está verificado. Si yo quisiera anular una posición del pedido y veo en mi historial que ya tengo toda esta información, no lo voy a poder hacer. Para poder anular una posición o incluso todo el pedido, necesitaría irme al último paso. Si ya tiene verificación de factura, necesito consultar con mi área de cuentas por pagar, si ya se le pagó al proveedor y si ya está compensada. Si ya está pagada, yo veo muy complicado que se pueda revertir, porque tendrían que anular ese pago y después, o si está en una propuesta de pago, a lo mejor todavía no está pagada, pero ya está generada la propuesta, necesitan modificar la propuesta, después necesitan anular la compensación, luego anular la factura, anular la entrada y luego anular su pedido de compra o marcar las posiciones para borrado. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado. Cuando querramos hacer este tipo de procedimientos porque sea necesario para nosotros, pues lo que más se recomienda es que revisen la pestaña del historial. Lo pueden hacer desde la transacción ME23N. No sé si todos lo tengan que tener el permiso para verla o solamente las personas de compra. Aquí ya depende mucho de la administración de cada una de las empresas. Mientras sean transacciones de visualización, como que no sería tan complicado, pero les repito, depende de cada una de las empresas. Unos pedidos que son muy importantes que se realizan en el área de compra son pedidos de traslado y pedidos intercompañía. Normalmente, en algunos lugares, tienen más de una sociedad. Híjole, no entendí. Perdón, es que alguien me está preguntando que si hay seguimiento colectivo. Sí, hay una transacción que es la ME80FN, donde tú puedes revisar que el estatus de todos tus pedidos, ahí te dice si ya tiene entrada de mercancía o si ya tiene verificación de factura. Bueno, perdón, retomando. Otro tipo de pedidos, les decía que son importantes, son los pedidos de traslado. Normalmente se recomienda que aunque yo tenga una sola sociedad y voy a hacer, por ejemplo, le voy a mandar
del centro que tengo en Santa Fe, le voy a mandar mercancía al centro que está en Gustavo Amadero. Yo recomiendo que se utilicen pedidos de traslado. Aquí tú le pones el centro que te está suministrando, que es mi centro origen, y obviamente ya en el detalle del pedido, pues le ponemos a qué centro va a entrar. Es muy recomendable por mejores prácticas que se hagan pedidos de traslado, porque también todos sabemos que yo puedo hacer movimientos en la transacción MIGO que se llaman traspasos. Hay un movimiento que me permite hacer traspasos de centro a centro, pero yo recomiendo que el MIGO sea más utilizada por la gente que maneja los almacenes. Entonces, cuando estemos hablando de que yo voy a solicitarle a mi centro Santa Fe que me mande información al centro Gustavo Amadero, genere un pedido de traslado. Obviamente, ya sabemos dónde checar el historial. Otro tipo de pedido que les repetía que es muy utilizado son los pedidos intercompañía. Estos pedidos intercompañía en muchas de las empresas, pues por cuestiones fiscales, es necesario que se generen facturas. Para eso es el uso principal de un pedido intercompañía. Tiene que tener obviamente cierta configuración detrás. Incluso siempre es muy recomendable que se utilice una clase de documento especial. Incluso a veces la impresión de este pedido, pues que se haga también, o sea, que todo su ciclo sea como muy, muy personalizado, porque cuando se genera el pedido, después de que se genera el pedido, se genera una entrega de mercancía. No sé si alguno de ustedes se ha percatado. Cuando yo voy al historial, tengo una entrega. Son entregas SD, pero en base a esa entrega SD, yo puedo generar una factura deudora y puedo generar una factura acreedora con referencia en ese mismo número. Entonces esa es una característica muy importante, por eso les digo que cuando estamos hablando de intercompañía, es una configuración especial porque me genera entradas más bien que me genera entregas como de SD. Algunos otros tipos de pedido que también ocupamos son los pedidos de servicio, de los cuales también es muy recomendable que ustedes utilicen una clase de documento especial. Y sabemos que estos pedidos de servicio nos generan hojas de entrada, que también son muy utilizables. En la transacción ML81N podemos ver todas estas hojas de entrada. Y cuando verificamos nuestro historial, ahí vemos, ¿no?, el movimiento de la hoja de entrada y el movimiento de contabilización de los servicios. En algunas ocasiones también he tenido algunas preguntas como, oye, mi pedido no me deja dar entrada de mercancía. Lo estándar es que si yo estoy haciendo un pedido por un mantenimiento de elevador, por ejemplo, pues eso no me genera una entrada de mercancía, ¿no? Entonces, cuando yo me regreso, déjenme, es que no tengo una pantalla aquí. Bueno, cuando yo utilice servicios por estándar, repito, porque aquí también depende mucho de sus procesos, pero el estándar es que el mantenimiento de elevadores, pues no me genere un documento de entrada de mercancía, ¿no? Directamente hago mi pedido y genero mi factura, ¿no? Pero si fuera necesario, bueno, pues pasa por el proceso de entrada de mercancía, ¿no? Donde solamente hay que activar un chatbot donde le ponemos pues, que genere entrada de mercancía, ¿no? Y ya. Cuando estamos hablando de todos los productos, materias primas y demás que van a llegar a un almacén, en automático se los va a dar.
Entonces, estos son como que los tipos de pedido estándar, ¿no? El pedido estándar, el pedido de traslado, el pedido de intercompañía, un pedido de servicios, etcétera. Ahora, viene el siguiente paso. Este paso también es uno de los pasos más importantes. La entrada de la mercancía. Cuando yo estoy hablando, retomando un poco el inicio de la sesión, que mi necesidad de comprar surgió de un pedido de venta o de una necesidad de producir cierta mercancía, pues entonces eh, este pedido tiene que llegar a los almacenes y obviamente tiene que llegar a donde se requiere usar. Cuando yo doy entrada de mercancía, que lo hago por la transacción MIGO, es muy importante que si lo voy a hacer con referencia a un pedido, le coloque el número del pedido, el centro y en automático el número de movimiento de entradas de mercancía por pedidos de compra es el 101. Normalmente, ¿qué tipo de stock tenemos o de pasos de stock tenemos? La mayoría de los casos, nuestra mercancía llega a un stock disponible, ¿no? Entonces, a lo mejor, si yo no tengo el módulo de calidad o para mí no es importante pasar por ese proceso, yo le doy una entrada a mi producto, a stock libre y ya, ¿no? Pero vamos a suponer, como es muchos casos, que primero tienen que pasar por un proceso de control de calidad. Entonces, cuando yo hago la entrada de mercancía, tengo que tener cuidado de revisar que este producto se vaya a stock de control de calidad. Después ya viene, si lo tenemos automatizado, entra el módulo de calidad, se hacen las diferentes pruebas, se hace el diagnóstico y ya si las pasa, pues ya vamos al siguiente punto y lo podemos liberar a libre utilización. Si no llegara a pasar, tenemos que hacer un rechazo y tenemos que hacer una devolución al proveedor. ¿Utilizando qué? Obviamente el documento como referencia, el documento de material con que entró y ese a su vez con el pedido de compra. Datos que se ponen en el amigo normalmente son si el documento de referencia o el documento origen, la clase de documento que hay que tener mucho cuidado porque vamos a suponer que yo estoy haciendo un amigo y ya hice una entrada por pedido y me dio un movimiento 101. Cuando yo vuelvo a entrar y ahora voy a darle un tipo de movimiento diferente o el origen de la entrada de la mercancía es diferente, a veces nos manda un error y dice, oye, es que el número de documento o el número de movimiento no me coincide y ya me está marcando error, ¿no? Y a veces es por eso, porque las clases de documento las clases de movimiento son diferentes dependiendo del origen de la entrada de mercancía. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si yo estoy haciendo producción, el número que me da cuando hace la entrada de un producto terminado a un almacén es muy diferente de un 101, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Obviamente se le pone la fecha del documento, que normalmente la fecha de documento y la fecha de contabilización es la misma, y si no, se recomienda que sea la misma para cuando tenemos un seguimiento. En algunas ocasiones nos dicen, no, pues es que yo lo contabilicé el día 5, pero creo que lo capturé el día 8 y así. Entonces, la verdad se recomienda que la fecha sea la misma. Y algunos otros textos que son, pues a lo mejor un texto de identificación para ustedes. Y un dato importante en la mayoría de la gente que utiliza números de lotes, si estamos hablando, por ejemplo, de empresas que manejan, pues, no sé, partes en especial o principalmente en la gente que maneja, no sé, medicamentos, es donde más se utiliza.
Entonces ahí es importante que cuando yo haga la entrada de mercancía le indique el lote al que pertenece esta materia prima o este producto terminado, etcétera. Y también hay algo que se llama categoría de valoración. Esta categoría de valoración en algunas ocasiones se usan para, oye, ¿qué pasa si yo ocupaba mi material originalmente para un proceso de remodelación, pero ahora ya lo voy a utilizar como el día a día? Ejemplo, cuando remodelé la oficina, pues yo ocupaba, bueno, esto lo he visto un poco más en restaurantes, ¿no? Cuando yo iba a iniciar mi proyecto, compraba cacerolas de cierto tipo. Entonces, pues, nace con una categoría de valoración, de remodelación o de inicio, ¿no? Y después ya es un producto que se va a convertir en algo, en una compra habitual. Bueno, pues entonces se genera una categoría para inicio o una categoría para remodelación, como les comento, y otra categoría para ya el uso diario. Y esto lo que les permite es que no engrosemos tanto nuestro catálogo. Y aquí pues una nota importante es que los asientos contables que se realizan en estas entradas de mercancía van a depender mucho de la configuración que tengamos previamente, a qué cuenta va, etcétera, ¿no? Esta es nuestra pantalla amigo, que también yo creo que muchos de ustedes ya las conocen. Y bueno, lo que les indicaba, ¿no? Debemos de considerar pues este movimiento 101. En algunas ocasiones también he tenido la pregunta de, oye, ¿qué pasa si a mí me llegó stock de regalo? Bueno, pues vamos a hacer una entrada de mercancía. En lugar de ponerle pedido, le pongo que el origen fue otro y a qué centro va a llegar. Y en el listado de movimientos tengo un movimiento que es el que me dice que esta mercancía, pues su origen fue regalo, ¿no? O si es un inventario inicial, también tenemos un movimiento con inventario inicial. Por eso les digo que esta transacción es como muy usada, evidentemente, para la gente de almacén. Bueno, aquí está nuevamente la pantalla del amigo, donde aquí pues estamos viendo un poquito más detalle. Lo que yo les decía, las fechas de contabilización, yo siempre recomiendo que sean la misma. Ahora, la verificación de la factura. Bueno, la verificación de la factura normalmente la hacemos, bueno, no normalmente, la verificación de la factura se hace en la transacción Miro, y nosotros tenemos que decirle, bueno, a qué sociedad la vamos a agregar, una fecha que en este caso, reitero, las fechas deben de ser las mismas, tanto la fecha de factura como la fecha de contabilización, la referencia, que normalmente ustedes le agregan el número de referencia del proveedor, obviamente el importe, qué tipo de impuestos maneja, si lleva un cálculo de impuestos, etcétera, el texto. Ahora ya también en algunos casos hay quien ya puso un campo para ponerle el número del sellado del SAT, etcétera, ¿no? Y normalmente lo utilizamos con referencia al pedido de compra. Ahora, es importante también que consideremos que en algunas ocasiones nuestro pedido viene por un número de piezas o por un monto. Y en alguna ocasión nos llega diferente. ¿Se manejan tolerancias? Sí. Se manejan tanto tolerancias en la entrada de mercancía, que son configurables a petición del cliente, pero son generales. Es decir, yo no puedo decirle, no es cierto, estoy mintiendo. Estas tolerancias las podemos manejar, pero es un poco más complicado, la administración es un poco más compleja, porque yo desde el registro info le podría decir qué tolerancia va a tener este producto. Entonces, vamos haciendo tolerancias individuales, nada más que el mantenimiento es un poco más complicado. Lo que más se utiliza son tolerancias a nivel sociedad, tanto en las entradas de mercancía como en la verificación de la factura.
También ya tuve un caso donde me decían, oye, es que mi tolerancia no está funcionando correctamente. Y ya cuando empezamos a revisar todo el detalle de la configuración de la tolerancia, sí, sí funcionaba bien porque no era la tolerancia contra, que decía, no, pues es que yo ya le puse una tolerancia del 10%. Ah, sí, pero es una tolerancia del 10%, pero tú tienes que considerar que no te llegó toda la mercancía, entonces ahí no es una tolerancia del 10%, ¿no? O sea, sí son estas configuraciones son muy personalizadas y hay que verificarlas, ¿no? En cada caso, para que no tengamos esos detalles de que, oye, yo pedí una cosa y me dio otra y etcétera, ¿no? Ok. Bueno, hasta aquí es como el flujo básico, ¿no? Ya les digo, después entraríamos en todo el tema de cómo se maneja el stock, cómo lo puedes mover, etcétera, y el tema de inventarios, que también son temas como muy usados por ustedes. Voy a pasar a la sesión de preguntas para ver cuáles son sus comentarios. Entonces, si alguien me puede comentar si tienen dudas, si me regreso. Hola Luz, Michelle Martínez de Chocolates Turín. Sí. Nosotros tuvimos un tema ayer, intentamos darle aceptación de servicio a una orden de compra que se generó en 2017 y nos aparece un mensaje que dice que ya no podemos hacer movimientos de 2017. Esto quiere decir que si se quedaron órdenes de compra de servicios pendientes de darle aceptación, ya no vas a poderle dar aceptación en 2018. Tienes que generar un nuevo documento. Tu pedido es de 2017, pero la fecha de la aceptación, ¿le estás poniendo 2018? ¿No? Sí, 2018, es correcto. Ok. Mira, teóricamente, como estamos hablando de ejercicios contables diferentes, ahí nos puede estar mandando algo el sistema porque el ejercicio 2017 ya está cerrado. Es correcto. Lo que podríamos hacer, si quieres, es revisamos en particular el caso y vemos si podemos hacer algún movimiento 2018 para que si son muchas, pues la verdad no es recomendable que se queden ahí. Porque como yo les decía, finalmente es un sistema integral, es una sola base de datos y al final pues nada más crece, ¿no? Por cosas que no utilizamos. Pero si quieres revisamos el caso muy en particular, pero normalmente a periodo cerrado no se pueden hacer movimientos. Y más cuando estamos hablando de cambios de ejercicio, ¿no? A veces cuando es en el mismo año, nos ha tocado que, digo, no es la mejor práctica, pero hacemos toda una serie de trámites para decirle, oye, ábreme el periodo de enero, ¿no? Por ejemplo. Estoy en febrero, pero ¿qué crees que este movimiento era de enero? Y ahí vemos con la gente de Contraloría o quien lleve este control y nos abren los periodos. Y lo hacemos porque estamos en el mismo ejercicio contable. Pero cuando estamos hablando de ejercicios diferentes es un poco más complicado y por seguridad no se permite. Pero revisamos el caso en particular. Ya no sé. Ok, muy bien. Sí, Luz, entonces te compartimos el tema. Sí, por favor. Tengo otra pregunta. Dime. En el caso de verificación de facturas, en el campo de referencia, nosotros ingresamos el número de folio de factura. Okay. Cuando nosotros, no sé, por alguna situación, alguien vuelve a meter el mismo folio de factura, solo aparece un warning. ¿Hay forma de bloquear ese campo? ¿Hay forma de bloquear los campos de campo? Todos los mensajes estándar del sistema se pueden cambiar a error. Esto es una solicitud, pero es un cambio en configuración. Sí, porque ¿se acuerdan que en alguna ocasión también tuvimos que hacer ahí un cambio porque cuando utilizaban o que ya habían excedido el monto del contrato marco, como nada más venía un warning, pues seguían haciendo pedidos de compra, ¿no? Entonces sí, yo es recomendable que este tipo de situaciones cuando ya son muy, pues más que estamos hablando de dinero, ¿no? Sí se pueden hacer los cambios en los mensajes, les digo, pero es un cambio en configuración y también es un proceso, pues, como
particular, ¿no? De cada empresa. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Se les manda. Bueno, pues si no tienen alguna otra duda, aquí tengo a Diana que me está apoyando en la parte técnica. Hola, no sé si tengan alguna otra duda, no sé si quieran que abramos los micrófonos. Esta sesión se va a cargar al canal de Shamay y también les vamos a estar compartiendo el link para que ustedes lo puedan ver cuando tengan un poco más de tiempo. En caso de que tengan alguna duda específica o algún escenario que ustedes quieran revisar, en particular, pues podemos agendar como una pequeña conferencia para que la consultora les pueda dar como alguna asesoría. También les quiero hacer un comentario. Espero no haberlos decepcionado en el alcance que querían. A mí me hubiera gustado ir haciendo como escenarios prácticos, que obviamente no nos hubiera alcanzado en una hora. Pero obviamente los dueños de la información son ustedes. Entonces yo no podía presentar pantallas de alguno de ustedes. Es por eso que les comentaba al principio que la hice como con pantallas estáticas, porque sí les soy honesta, me hubiera gustado hacer como un ejercicio para que incluso vieran, ¿no?, cómo se iban haciendo las afectaciones, pero no puedo utilizar información de nadie, ¿no? Entonces ese fue el principal motivo. Pero pues quedó abierta, así como les dijo Diana, si quieren que revisen, bueno, ahorita las dudas que ya me indicaron, las revisamos de manera particular, y si alguno de ustedes tuviera interés de que dijeras, oye, pues yo sí quiero que hagamos una sesión en mi empresa, pues lo vamos haciendo de manera, si quieren, individual, o si me dicen, no, pues ¿sabes qué? Podemos hacer un foro y pues alguien que diga, pues yo presto mis datos, ¿no? Que ahí está un poco, digo, por seguridad no es recomendable, ¿no? Bueno, pues si no tienen alguna observación más, pues la verdad les agradezco mucho su tiempo y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.